Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según los articula Sydney Banks, a las personas hispanohablantes alrededor del mundo y cuya misión es acabar con el sufrimiento psicológico en el mundo. El día de hoy tenemos, y yo tengo el maravilloso privilegio de presentar a Roberto Díaz en su primer webinario. O sea que es una ocasión realmente extraordinaria para todos, porque los que lo conocemos sabemos que hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo y ya ha llegado el momento de deleitarnos el día de hoy con el tema Aprendiendo a conducir nuevamente. Nos dice Roberto, todos nacimos viviendo. De hecho, nunca hemos dejado de hacerlo. Sin embargo, pese a que lo hacemos, nos lo cuestionamos y muchas veces seguimos o copiamos los pasos de otros para mejorar nuestro vivir. Desde pequeños recibimos muchísimas etiquetas y maneras correctas de hacer las cosas, por lo que cuando llegamos a adultos cargamos con una mochila bastante grande de creencias, no solo respecto a cómo es el mundo, sino también respecto a cómo somos nosotros. En este webinario te invito a viajar por nuestra conciencia y explorar nuestras propias maneras de conducirnos, a mirarnos y reconocernos en este conducir que ya estamos haciendo y, con curiosidad, tal vez aprender nuevas maneras de vivir. Sobre Roberto Díaz, es ingeniero electrónico y máster en innovación, coach y un apasionado por el potencial humano. Ha incursionado en múltiples formaciones y en varias experiencias de alto impacto. Es un amante de la naturaleza y un ser genuinamente curioso. Se topó con el entendimiento inside out de los tres principios justo cuando su capacidad de experimentar esta experiencia humana se estaba expandiendo y ya le estaba comenzando a incomodar el no contar con un entendimiento que explicara su experiencia. Desde ese momento que explora con profunda gratitud el entendimiento de los tres principios, incorporándolos cada vez más en su vida cotidiana, como también en la manera de acompañar a otros a redescubrirse y comprender más íntimamente su propia experiencia 100% humana. Muchas gracias, Mile. Es un tremendo honor estar aquí también por primera vez en este lugar. A ver, contarles que cuando surgió el nombre del título, que fue hace varias semanas atrás, la verdad estaba viendo mucho desde mi cabeza. O sea, mucho, mucho. Si hubiese contado ahí, habrían estado dentro de mi cabeza. La habría invitado a habitar desde acá. Es cierto que me considero una persona muy mental. Y mucho de eso tiene que ver también con la relación con cómo fue mi padre, con- y me llevó a eso. Y justamente lo menciono porque ahora, dada la circunstancia, la casualidad, que hace muy pocos días fue el primer aniversario de su fallecimiento. Entonces me tocó conmemorarlo y también como hacer un recuento de cómo ha sido este año. Entonces, básicamente lo que les iba a compartir migró, cambió simplemente compartir cómo ha sido este año para mí y cómo me he visto también conduciéndome de maneras distintas, porque ha sido un año que he profundizado bastante con los tres principios y dada la circunstancia, eh, él ya no está físicamente, no está la dinámica de la relación. Y eso me ha traído muchas tomas de conciencia en cuanto a que ver que patrones mentales o hábitos son de él y como no están, se hacen evidentes.
que no son los míos, sino son de la relación. Mm. En este compartir, en este darme cuenta, justamente, o sea, yo simplemente les voy a compartir el viaje que he tenido este año. Y el viaje ha sido que desapareció o salió de la escena mi padre y emergió la figura de mi madre. Yo no la conocía, siento yo. O hay una nueva madre que no la había visto. Y en ese verla como protagónica en la escena, como matriarca, también ver mucho, reflejarme mucho en ella. Dejar que mucho de mi comportamiento tiene que ver con su comportamiento, con sus patrones también, con su emocionar, con su manera de ver la vida, cosas que antes no lo veía. Aquí voy a hacer una pausa porque también reconozco que uno de mis tantos patrones míos ha sido en mi vida complacer a las personas, para los eventos, para las situaciones, como que automáticamente hay un patrón de complacer al otro. Así que me doy el permiso de comunicarles que siento la necesidad de decir que no estoy aquí para complacerlos, a nadie, a ninguno. Y con eso comunicado me siento más libre de compartir. Eh, en el verano tuvimos la grata posibilidad de reencontrarnos con un amigo, un muy buen amigo de mi padre, que fue muy antiguo, o sea, de la época de la universidad, y que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces tuvimos la posibilidad de ir a su cabaña, que está en el sur, y compartir bueno, con él, su pareja y sus hijos. Y fue una instancia muy especial, la verdad, porque empezar a verlo él, cómo me recordaba, cómo nos recordaba como familia, en instancias de muy pequeño, que yo también me había olvidado, y también verlo de una energía muy distinta, y él recordar a mi padre de una manera muy distinta también. Entonces fue un muy bello reencuentro, pero sobre todo fue, para sorpresa mía, la cabaña. La cabaña fue como lo principal para mí, porque no era cualquier cabaña, era la cabaña que había diseñado su hijo, eh, que ya no estaba presente, que falleció por una enfermedad. Entonces la cabaña era un legado de él, de este pseudo primo que yo conocí, compartí con él, y no tenía idea que había hecho eso. O sea, entonces nos contaba la historia de cómo fue diseñar la cabaña, construir la cabaña, porque no era una cabaña convencional, era una cabaña con muchos ángulos, mucha geometría distinta, todo muy creativo, muy artístico, muy expresivo. Entonces, de hecho, los maestros, los constructores decían que esto no iba a funcionar porque era muy insólito, irregular, no sé, fuera de los cánones normales. Pero funcionó a la perfección, a la perfección. Y bueno, pasaron acá en Chile hay varios terremotos y temblores y ningún problema, o sea, una construcción súper estable, sólida. Y ver la belleza de esta cabaña y cómo el sello o el espíritu de, de este pseudo primo, hijo del amigo de mi padre, y estar habitando ahí, nos alojamos ahí una noche. Entonces nos contaban un poco la historia, cómo fue el surgimiento, cómo era él, cómo lo recuerdan muy bellamente a él, que si bien tuvo una corta vida, o sea, a los veintitantos, antes de los 30 falleció, eh, fue muy alegre, muy contento, muy agradecido a la vida y, y muy expresivo también, como muy en su forma, en su manera particular. Y eso me inspiró mucho, la verdad. Me inspiró. Porque si bien es cierto, yo me reconocí muy mental, también en mí hay un lado artístico bastante escondido. Y verlo a él como un ejemplo y ver cómo sus padres se emocionaban en recordarlo, incluso siguen como
manteniendo algunos detalles que tenía considerados y los están sumando. No sé cómo comunicarles como la inspiración y revelación que me generó ese encuentro de, de todo el compartir, incluso los alimentos, la decoración, el patio, los colores, todo muy estético, muy detallado, muy cuidado. Y, y estar como en un viaje de una manera muy distinta, siento yo, de habitar una masculinidad en esa sensibilidad. A ver, para, para tomar eso y trasladarlo a un poco más al aquí y ahora. En este viaje, en este darme cuenta de contrastes, de muchos contrastes, eso es lo que les quiero comunicar, el contraste de cuando la vida cambia, el sistema cambia y eso nos permite a nosotros darnos cuenta de cómo somos nosotros mismos, en este caso cómo soy yo. En ese contraste me doy cuenta, claro, que sumado al entendimiento de los tres principios, ver muchos personajes en mí, muchos personajes, muchos. O sea, desde el exigente, desde el sobrepensador, desde el creativo, desde el hedonista, desde el alaraco, desde matemático, mucho. Pero también darme cuenta de que nada de eso es real como personaje. Ese personaje, claro, me habita, de repente sale, me jala, pero no es real, simplemente es pensamiento. Es como el resumen del pensamiento en una identidad. Sin embargo, hay un movimiento que jala para allá, que me insta me jala para un lado u otro. Si bien el personaje no es real, hay algo real, hay una experiencia real, hay un movimiento biológico real. O sea, hay emociones que están detrás. Sin embargo, esas emociones que yo podría decir rabia o alegría o tristeza, también darme cuenta de que no son tal tampoco, no son sólidas, no tienen una solidez que antes les daba, sino que es un flujo, es un sentir, el famoso sentir. Un sentir que cuando lo puedo sentir y les quito esa categoría o etiqueta de, ejemplo, rabia, empiezo a sentir que hay calor, hay, no sé, pulsaciones, hay movimiento, hay cosquilleo, y es algo fluido, es el tema. No es algo, no es algo como tal, sino que es un flujo. Y esto me lleva a esta como metáfora, como cuando yo aprendí a manejar. Es como, así es como me veo. Y por eso el título. Porque cuando aprendí a manejar, me enseñaron, ok, aquí está el acelerador, freno, embrague si es mecánico, la palanca de cambio, señalizador, volante, toda la mecánica de aprender a manejar. Y evidentemente tuve que aprenderla. Y la aprendí. Y sabía mover el auto. Y eso se supone, o sea, te dan un certificado que si y dice, ya, ok, sabe manejar, está habilitado para conducir. Y eso podría ser suficiente. Pero con los tres principios para mí eso no es suficiente. Es como, ya, sé mover el auto, pero otra cosa es conducirlo y sentirlo. Entonces aquí es no solamente moverlo, sino que sentir cómo ruge el motor, sentir cómo se adapta la amortiguación, ver cómo toma las curvas, cómo está el agarre, cómo acelera y frena, el sentir en el momento. Y eso para mí ha sido este año
verme, pero no solamente desde el análisis objetivo, sino que también viéndome en el flujo, sintiendo y percibiendo que la vida está sucediendo, que muchas cosas que yo creía sólidas no lo son, y muchas imágenes que yo tenía tampoco lo son. Así es como veo una nueva madre, que realmente la veo como nueva. Y en este sentido, yo también me estoy viendo como nuevo, viendo como nuevas posibilidades, nuevas maneras de habitar. Hay un aspecto que considero muy radical en mí, y es el tema de la épica, del héroe, de la energía del héroe. Que antes yo creía que todo cambio, toda transformación implicaba un arrojo, una entrega fuerte, una determinación como poderosa, donde hay mucho empuje. Pero estando acá, compartiendo con ustedes, me he dado cuenta que eso es opcional, la verdad. No es un requisito. O sea, de hecho, sucede sin esa energía. Y el hecho de simplemente darme cuenta que el pensamiento es solamente pensamiento, no es algo, y poder verme que yo estoy sucediendo, que estamos en el flujo, estamos aquí y ahora y estamos viviendo. Y reconocer eso que está sucediendo, que yo no lo estoy haciendo, sino que está sucediendo. No necesito un héroe, no necesito la historia, ni las medallas, no sé, la condecoración, ni el empoderarme con la espada que se oye, ser bendecido. Y eso para mí ha sido brutal, brutal de que en el fondo, incluso más, el hecho de que no esté facilita el estar presente, porque cuando está, hay una proyección mental de cómo tiene que ser la historia, o cómo tiene que terminar la historia, o cuál es el dragón que hay que matar. Y en este caso, ahora, eh, mejor que no esté, porque así puedo estar más presente. Hay muchas cosas curiosas que han pasado este año. Una de las más curiosas, y donde también agradezco a este entendimiento de darme la posibilidad de abrirme a comprensiones mayores a las que yo no desconozco la explicación, fue que una amiga, que tiene una conexión muy especial con lo sutil, conversando por WhatsApp, me sale con que mi padre le está hablando y se quiere comunicar conmigo. Me dice, ¿me autorizas? Claro, te autorizo. O sea, que me diga lo que me tiene que decir. Es una carta bien larga, pero yo les voy a dar un fragmento solamente. Me escribe, no luches conmigo. Yo ya no lucho. Ahora la lucha es contigo. Sé tu aliado, no tu enemigo. Siento ese dolor en el corazón. Lamento haber sido el causante de mucho ese dolor. Un corazón herido solo hiere. No tengo justificación. Entiendo tu sentir. Tienes todo el derecho a sentirlo. También tienes la posibilidad de crecer y cambiar tu historia. Te amo. Eso yo no lo pedí, no lo buscaba, simplemente me llegó. Lo compartí con mi familia, a muchos le hizo mucho sentido. Y persona no de mi familia que también le hizo mucho sentido. No tengo explicación de cómo sucede, pero me abro que es real. Yo lo siento como real y lo agradezco. Mm, bueno, también me gustaría escucharlo a ustedes. Eh, les comparto la infidencia que el domingo pasado que estuvimos en misa con mi madre y mi hermana. Mi hermana me regaló una muy bonita canción, que, muy significativa, mucho, que se las puedo compartir en privado, para que, como dejarlos como regalito.
de esta historia de este año. Pero sí ahora quiero abrir el espacio y no ponerme tan profundo y invitarlos a compartir a qué es lo que les ha llegado, qué es lo que han visto, qué, cómo ha sido su transitar también esto de los tres principios, sobre todo en situaciones que hay cambios en la vida, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de dirección, o que surge un nuevo integrante o trasciende un integrante. Siento que esas son oportunidades muy valiosas para poder vernos. Así que ahí lo dejo y suelto el micrófono. Muchas gracias, Roberto. Ya saben cómo funciona si quieren levantar su manita virtual o simplemente hacer así para participar. Enrique, tienes abierto tu micrófono. ¿Quieres decir algo? Sí. Am, Roberto, muchas gracias. Me encanta verte aquí. Hemos estado en varios grupos y me fascina tu energía y cómo comunicas tus ideas. Am, Al principio, cuando hablaste de ciertas creencias y ciertos cambios, en lo que me tocó es que sí, yo tengo muchas creencias falsas o tuve que las aceptaba como verdades absolutas. Y de verdad que frenaron o paralizaron mi crecimiento. Cargo un mensaje que hay veces aparece y hay veces no aparece. Me aterro cuando no aparece. Que dice, ya Enrique, ríndete, no sigas buscando, que eres una porquería, ¿sí? No vas a triunfar, no vas a hacer, nadie te va a escuchar. Pero me pongo a pensar que a pesar de cargar ese mensaje, he hecho muchísimas cosas. He cambiado, he ayudado gente, he hecho tantas cosas que yo mismo me aterro cuando veo que ese mensaje aparece. Entonces me encanta lo que estás diciendo de esto. Y mi papá se murió en abril, va a cumplir 33 años o 34. Y sí, después de que se murió, yo vi una nueva mamá. No conocía a mi mamá. Me encanta lo que dijiste porque me recordó, o sí, mi papá era el mandón, el gritón, el que castigaba. Y cuando se murió, nos dimos cuenta todos de que mamá era la que decía cómo hacer las cosas y él le hacía caso. A pesar de que él era 18 años mayor que ella era el jefe. Y pues era muy interesante eso y me di cuenta, oh, el recuerdo que yo tengo de mi papá no es mi papá. Y después tuve unos sueños, así se apareció de repente en un sueño y él siempre decía, ay, mi hijo, si usted supiera lo que en realidad pasa. Y me di cuenta, sí, lo entiendo mejor, tengo una mejor relación con mi mamá y con mi papá después de muerto. Y te agradezco por estas palabras porque sí, el entender los tres principios me ha dado una libertad de hablar y de ser. Por ejemplo, antes no me atrevería a hablar aquí o hablaría rapidito y me iba así como con miedo. Pero ahora me he vuelto un poquito más descarado y me siento y hablo y digo lo que pienso. Entonces, celebro que estés aquí, te admiro y me encanta lo que estás compartiendo. Muy agradecido. Muchas gracias, Enrique. Qué, qué significativo tu presencia, la verdad. Sí, porque ciertamente hemos compartido más que en estos instancias. Y qué hermoso que cómo compartes tu transformación. O sea, yo también no habría estado aquí conversando si es que
no hubiese sido por este entendimiento, o sea, por el valor que hay detrás y por lo mucho que hace sentido. Así que muchísimas gracias por tu compartir. Adelante, Elvia. Roberto, muchas gracias por lo que hoy nos compartes. Yo también eh, te admiro, me gusta escucharte, me gusta la forma como profundizas ciertos temas y hoy con lo que nos haces, lo que nos compartes hoy, también me hace verme, ¿no? En esas partes como esas transformaciones o esos cambios que ha ido dando nuestra vida a partir de que estamos en el camino a los tres principios. También para mí ha sido mágico poder notar todas las cosas nuevas que traen unas cosas cuando perdemos, nuestras pérdidas, cuando esas transformaciones de la familia, ¿no? Que nos convertimos después de que ya no está alguien, cuando alguien se fue y de pronto no nos imaginamos todo lo positivo que puede salir de esto. En mi caso, me ha tocado ver la transformación igual de mi mamá y ha sido increíble porque, no sé, como familia e hijos estábamos con la idea de sobreprotegerla porque se había quedado sola y hay que estar con ella, hay que buscar espacios para ir a verla más seguido, hay que estar más pendiente, hay que estar. Y la señora nos ha dado la sorpresa de que ella quiere estar sola, tomar sus decisiones, seguir haciendo su vida, hacer cosas como aprendiendo a estar en una etapa de su vida que tal vez era algo que estaba esperando, no lo sé. Pero esa apertura, o sea, el podernos abrir a lo nuevo, a esas posibilidades que trae la vida, eso es muy bonito. Y yo esto lo he aprendido a partir de que estoy aquí en este camino a los tres principios. A soltar pensamiento de lo que debería ser, de cómo tendríamos que estar haciendo una vida distinta ahora que papá no está. Pero ha sido muy increíble y lo agradezco que lo hayas traído. Muchas gracias. Gracias, Elvia. O sea, la verdad no tenía contemplado hablar esto hasta ayer, pero bueno, aquí está la energía, aquí está el movimiento y me parece perfecto. Y muchas gracias por tu sincero compartir. Es notable y siento yo que justamente cuando soltamos el pensamiento y permitimos que sea lo que está sucediendo, el descanso y como el agradecimiento que surge, es evidente. Gracias. Marina. Buenos días, perdón por no abrir cámara, pero hoy no puedo. Ahorita no puedo. Gracias, Roberto. Felicidades, antes que nada, por este estrenón, ¿no? Te mando un abrazo con muchísimo cariño por ello. Me da mucho, mucho gusto que estés aquí. Em, Creo que tienes razón, o sea, creo que el ir profundizando en este entendimiento nos obliga a volver a aprender a vivir constantemente, ¿no? O sea, como que, yo pensé que se trataba de esto, pero resulta que no se trata de esto. Me la volví a creer, pensé que se trataba de esto y no se trata de esto, realmente va por otro lado. Y creo que constantemente en diferentes áreas nos va como despertando, como con varita mágica, así diciendo, ay, chiquita linda, tú pensabas que era por aquí, en esta área, y pues no, fíjate que no. Y luego en otra área, ay, reina preciosa, la creíste que era por acá, pero no. Y entonces es esta constante invitación a volver a aprender,
cómo vivir, volver a aprender a pensar, volver a aprender a sentir, volver a aprender a, a, a conocernos, volver a aprender quién soy, porque pues ya no soy la que era, ¿no? Y los escucho hablar de los descubrimientos de sus mamás tras los fallecimientos de sus papás, y me hace perfecto sentido, pero me lleva a la curiosidad del descubrimiento propio en nuestros constantes fallecimientos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos muriendo a quien éramos. Y, y tenemos este detallito, ¿no? Llamado memoria, que entonces, pues como que no nos permite darnos cuenta a profundidad de que ya nos morimos y de que ya nos volvimos a morir y de que ya nos volvimos a morir, pero, pero es ilusorio, ¿no? O sea, de memoria, pues es ahí un cuento que además va cambiando y se va transformando cada vez que le accesamos y nada que ver. Eh, yo digo, siempre le estaré agradecida a la vida por haberme mostrado, por haberme obligado a conocer los principios y haberme demostrado que pues no era quien yo pensaba que era y haberme demostrado que tenía que volver a aprender, ¿no? Y que el diploma que me habían dado de usted ya sabe vivir, ¿no? Saliendo del kinder y saliendo de la primaria y saliendo de la secundaria y saliendo de la iglesia cuando me casé y saliendo de la universidad y entrando a mi primer trabajo y entrando al segundo, pues no, ¿qué crees? Que no. Todos los días tenemos que volver a aprender y todos los días la vida nos pone ante situaciones que nos obligan a volver a aprender, ¿no? Ayer de repente estaba yo muy enojada y muy frustrada por algo, ¿no? Decía yo, wow, tengo que volver a aprender a lidiar con este enojo y con esta frustración. Tengo que volver a aprender a lidiar con aquello a lo que este enojo y esta frustración me está enseñando de mí. Chiquita linda, te la volviste a creer. Eh, y creo que la invitación que nos haces es increíblemente compasiva. Me emociona mucho, me emociona muchísimo la posibilidad de esta compasión ante nosotros mismos, de no te la creas, ¿no? Y por otro lado, quería hablar de esta película de la belleza colateral. No sé si han visto la película de la belleza colateral, pero si no la han visto, véanla, por favor. Belleza colateral, Collateral Beauty. Y Collateral Beauty pues, cuenta eso, cuenta la historia de la pérdida, ¿no? Y cómo los seres humanos tendemos a enfocarnos en la pérdida y se nos olvida ver toda la belleza colateral que hay en la pérdida, toda la ganancia inesperada que hay en la pérdida. Eh, Eso, recomendación al margen. Pero, pero sí, o sea, sí está la pérdida, pero también está toda la belleza. Sí está la pérdida, pero también está toda la vida. Sí está el enojo y la frustración, pero también está todo o sea, también está todo lo demás, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu atención? Y pues otra vez a volver a aprender a vivir, a volver a aprender a conducir hoy, a conducirme hoy. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Marina. O sea, no he visto esa serie o esa película, pero el nombre, Belleza Colateral, me, me recuerda a otro sumamente gran aprendizaje, y esto es que incluso el enojo, o la rabia, o la tristeza, o la pena,
cuando, cuando recuerdo que puede ser belleza y la miro con esa mirada de belleza, belleza de movimiento, belleza de energía, belleza de sentir. La cualidad cambia, pero radicalmente, radicalmente. No sé, si había un impulso de sacarse eso de encima, porque incomoda y porque es molesto, curiosamente se transforma en aprecio. Como en, oh, estabas aquí, gracias. No te estaba recibiendo. Y es muy notorio eso cuando uno se despierta o lo despiertan, o el sentirte despierta. Y en vez de evitarlo, abrazarlo. Eso. Carolina. Hola, hola, perdón que tampoco puedo abrir la cámara. Eh, me perdí, no pude estar al principio, así que lo voy a tener que ver en el video, pero les veo la cara a los demás y veo la cara de emoción veo el sentir de tu charla, Roberto, y, y creo que todos tenemos mucha emoción de que estés aquí hoy, de que compartas este camino con nosotros. Eh, y, y ya desde aquel momento en que dijimos, bueno, vamos, que se incluye Roberto en los ponentes, todos hicimos así, ¡wow! Como eh, vamos creciendo con gente que realmente nos trae eh, muchísimo más a la mesa. Así que quería mandarte un súper abrazo. Eh, y bueno, lamentablemente no pude estar desde el principio, pero quería estar aunque sea un ratito y agradecerte que te hayas sumado a esta aventura y que traigas tu verdad a, a nuestros granitos, a nuestra playa de granitos de arena. Te mando con mucha emoción un súper abrazo y te agradezco. Muchísimas gracias, Carlos. O sea, no me esperaba tanto cariño, tanto afecto, tanto recibimiento bonito. Lo Gracias mereces. por esa expresión. Y Pues yo también quisiera, Roberto, agradecerte que hayas compartido algo tan personal que nos movió a todos, nos ha dejado conmovidos. Y solo quería decirte que en mi experiencia con los tres principios, he notado como un resentimiento que tenía yo muy fuerte hacia mi mamá durante décadas, ya no está, ya no existe. Se, se ha desvanecido, ha desaparecido. Creo que tiene mucho que ver cuando realmente entiendes que lo que sientes no tiene nada que ver con la otra persona, sino solo con tu pensamiento. Estás reaccionando ante tu pensamiento. Y si te quieres hacer, lo escuché ayer en un webinario divino, te decía, o sea, si quieres usar tu pensamiento para causarte sufrimiento y dolor, tienes ese derecho y esa libertad. Te han sido otorgados, pero también cuando entiendes, tienes la libertad de elegir el pensamiento y de decir, mi mamá o mi papá o mi hermana o mi tía o mi compañero de trabajo están allí
Y al fin y al cabo todo es una cuestión de interpretación, es interpretación, es lo que tú interpretas de su conducta, que como sabemos no tiene nada que ver contigo, porque vivimos como en experiencias aisladas, ¿no? Nuestras experiencias son independientes. Ansiamos una conexión. Quizás por eso estamos como siempre deseando conectar, deseando hacer conexión con los que están a nuestro alrededor y eso me lleva a decirte también que gracias por compartir ese momento de conexión, ese momento de plenitud que sentiste al estar rodeado de la belleza en la cabaña, en el bosque. Porque a mí también me encanta la arquitectura y sé que sí, que es una expresión, una manifestación del pensamiento humano que te puede llevar a sentir una conexión inmensa. Eso y el contacto con la naturaleza y ver toda la armonía. La armonía. Bueno, pues gracias, Roberto, por estar aquí en esta conversación. Sí, muchas gracias, Milena. Sí, sí. Gracias por tu compartir. Y ciertamente me consta que te gusta tienes una conexión con la estética y con la belleza y con la armonía. Y sí, es curioso eso de sentirlo, como no solamente verlo, sino que sentirlo. Sentir que está la armonía, está el equilibrio, la conexión, el flujo, la presencia. O sea, porque fue un par de días de mucho en armonía, la verdad, de sentir ese flujo de cariño, de conexión. Mm, sí, gracias por resaltarlo y subrayarlo. Y también tal vez mencionar justamente el tema de los pensamientos, de cómo nos experimentamos tan distintos cuando estamos como en conciencia casi opuesta, siento yo. Porque si yo habito una conciencia que yo le llamo infantil, claro, me quedo en la superficie, en la imagen, en la fachada, y reacciono a eso. Entonces, siento que esa fachada es distinta a la mía, somos separados, estamos separados, y por lo tanto tengo que defenderme. Y puedo caer no sé, en culpa, rabia, vergüenza, lo que sea. Pero cuando hay una conciencia un poco más madura, y eso tiene que ver con profundidad, de que, claro, puede haber una fachada, pero no es el todo. De eso también hay movimiento, hay palpitar, hay vibración, hay calor, hay textura, hay, no sé, cualidades de la vida. Y me reconozco en esa vida. Claro, el sentir es totalmente distinto. Puede ser como de mucha conexión, pero desde el afecto, desde el amor, desde la empatía, no sé. Pero tiene que ver con esa mirada distinta o conciencia distinta que a veces estamos por el suelo y otras veces tenemos la fortuna de estar ahí en el Olimpo. Igual siento curiosidad de cómo se conducen ustedes, qué es lo que ven, su recorrer con estos tres principios. María Milagro, ¿nos quiere compartir algo? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por este tema. Mira, Roberto, te quiero confesar algo que me pasó contigo desde un inicio cuando tú comenzaste. Cuando yo comencé, porque no sé cuánto tiempo tenía hasta yo en estos encuentros.
Tú sabes que yo no te entendía nada de lo que tú decías. Y yo decía, pero bueno, ¿qué me pasa a mí? Que yo no entiendo nada de este hombre lo que dice. ¿Será que es tan profundo esto? ¿Será que...? Porque ya yo estaba en los tres principios de... Pero no había manera que yo te entendiera, Roberto. Entonces pues entendí que no eras tú, era yo. Que no era yo la del problema, porque tú estabas en tu conocimiento, pero a lo mejor era mi nivel de conciencia que no estaba a la par de lo que tú querías expresar, ¿no? Pero ahora te comprendo, mira, me encanta, y no quiere decir que en esa época no me encantaba, porque yo sabía que había algo profundo en ti que sí me llegaba, pero que yo no lograba entender, pero que es algo que no lo puedo explicar. Te comprendía porque era profundo, cada vez que tú intervenías decías cosas que yo, no, pero es que me cuesta entenderlo, pero sabía que era importante, que era valioso. Claro, ya te entiendo, perfecto, y lo de hoy me encanta porque resuena mucho conmigo, porque creo que nosotros siempre estamos en este cambio, ¿no? En este cambio perenne y en esta búsqueda. Y siempre digo que nosotros somos lo que buscamos. ¿Y qué es lo que andamos buscando? ¿Qué? Felicidad, bienestar, amor. Y resulta que eso está en nosotros, pero que no nos damos cuenta. Es una cosa tan simple, tan sencilla y compleja a la vez, porque somos nosotros quienes nos complicamos la vida. Y quiero comentar algo que me pasó el sábado, que yo vi ahí que de verdad ha habido un progreso en mí, un cambio en algo. Porque no sé, yo les había comentado que en una charla no fue nadie. Entonces la coordinadora me dice, mira, hay un taller de macramé. Ven, que van a venir muchas mujeres para que las invites. Y pues que en ese taller, las invitas y entonces antes de empezar el taller hablé con unas mujeres, eran como 20, entre mujeres, adolescentes, niñas, ya había de todo, hasta la misma facilitadora. Cuando empiezo a hablar de todo lo que yo iba a hacer en ese conversatorio con ellas el día martes, la misma facilitadora me dijo, uy, qué interesante, y todas se interesaron, qué interesante, sí, vamos a venir. Total que yo me quedé para el taller de macramé. Yo no soy nada habilidosa para las manualidades. Y era hacer unas pulseritas con un material y empieza ella a explicar, pero tú has de creer que yo podía entender el bendito cruce de los hilitos para hacer la pulsera. Pero a todas estas yo disfruté, porque mira, hacía, deshacía, hacía, deshacía. La niñita que estaba al lado mío tenía 8 añitos y aquella niña con aquella habilidad. Y ella me veía y ella quería ayudarme, como que, concha, está haciendo. Y ella me decía, profe, mire, profe, es así, hágalo así. Y yo volví a deshacer, volví a hacer. Total que pasó como 30 minutos, ya la mayoría había terminado y yo todavía deshaciendo. Pero en ese hacer y deshacer, lo más bonito fue que yo disfruté eso y yo no me culpé, yo no me sentí con una baja autoestima porque yo no sabía eso y lo demás sí, como sucedió en otros momentos. Lo disfruté, pero sentí como una humildad y una compasión hacia mí misma, como un amor, como, ay, fue bellísimo lo que sentí, cosa que jamás, jamás yo había experimentado algo ante llamarlo entre comillas, un fracaso, que no fue un fracaso, ¿no? Total que yo las veía y una señora que estaba allí, que ya grabó, mire, venga, con aquel amor explicándome, la otra niñita explicándome, volvió a la facilitadora, no, tiene que deshacerlo otra vez, pues tiene que empezar otra vez. Total que yo dije, bueno, disfruté la actividad, dije, no soy buena para esto, lo reconozco, para las manualidades, para esta habilidad con las manos, lo disfruté, después vino un almuerzo, un compartir, pero me quedé con ese sabor tan bonito de que se nos presentan cosas en la vida que no siempre tenemos que ser exitosos y que no por eso no vamos a sentirnos bien. No sé si me explico. Que en esas pequeñas cosas que nos presenta la vida, nos está diciendo, confía en ti, que porque no lo hayas terminado, no quiere decir que no seas tú. Total que me traje mi cuestión, mi pulserita toda chueca, que aquí otra vez. El domingo vienen mis nietos y les digo, les cuento mire, mira lo que me pasó. Ay, abuela, me dice mi nieta, pero eso te quedó feísimo, corrigiéndome. Y el otro, abuela, pero ¿cómo? Y la otra, pero bueno, abuela. Y mi hija,
a mí, pero algo tan sencillo. Y todo el mundo, y sí, pero yo se los traje para que ustedes también. Y mi nieta agarra la cuestión y mi hija, y hasta mi hijo, pues, que una vez también hizo pulserita. Y fue tan bonito porque se involucraron ellos en la actividad. Mi nieta le fascinó tanto que llegó a su casa, que la abuelita por parte paterna es costurera, le buscó unos hilitos, me mandó, abuela, mira, voy a hacer un emprendimiento, voy a vender pulseritas en mi colegio, a raíz de algo, mira cómo todo trae una, pero es tan bonito porque son estas cosas tan sencillas, Roberto, de la vida, ver la vida con una cara nueva, ver la vida con estas bondades que nos presenta y que no por eso no somos lo que somos. Y ayer cuando fueron las poquitas que fueron ayer, que me encantó, hablamos fue de eso, de quién somos y qué somos. Y que no porque los demás quieran que seamos lo que ellos quieren, vamos a dejar de ser. Es vivir, es estar en esa armonía con lo que somos y con la vida y con lo que se presente. Y todo es bello. Y todo es para avanzar. Y que si hay cambio lo hay, que si no lo hay igual. La vida continúa, porque es ese fluir, esa cosa tan bella que somos, pero que lamentablemente no nos damos cuenta y lo tomamos como un sufrimiento, como una culpa, que por qué, que todo el mundo lo hizo bonito y yo no lo hice bonito con la comparación y todo este poco de cosas que nos meten en la cabeza. Pero quería compartir eso porque me encantó de verdad, Roberto, tu sentir y tu compartir de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Milagrosa. También disfruté mucho tu compartir y tu sentir. No sabía que te experimentabas de esa manera conmigo, pero Sí, en parte lo entiendo. pero no sé por qué, de verdad, no sé por qué. Muchas gracias. Y hermoso todo lo que nos trae de eso, de soltar el juicio y abrazar la belleza de la simplicidad. Y me imagino yo que también con tu propio sentir contagiaste a toda tu familia y todos se pusieron a tejer. Elena, adelante. Hello, hello, ¿cómo estás, Roberto? Oye, muchas gracias, diría Loida. ¿Cómo que un ingeniero está hablando y profundizando en su sentir, verdad? Pero fíjate que el dejar a un lado cualquier profesión que hayamos estudiado, a la cual nos hayamos certificado, creo que nos deja claro con tu compartir que somos seres humanos, experimentando circunstancias que las podemos vivir de diferente forma desde un antes, cuando todavía no me comprendo, cómo es que estoy creando mi experiencia ante la circunstancia y un después que comprendo cómo es que estoy experimentando mi vida, cómo estoy experimentando esa separación, cómo es que estoy experimentando cada momento. Y eso hace una gran diferencia en cómo nos sentimos nosotros, pero también cómo nos ven los demás. Nos quitamos toda careta de profesión y eso es una gran apertura que nos lleva el conocer, el entender, el comprender, el vivirlos, experimentar los tres principios. Porque esta separación de un ser querido podemos experimentarlo de diferente forma. En mi caso, yo no sufrí una separación de papá, pero sí pasé por una separación de abuelo cuando murió. En mi caso, no sufrí una separación de papá porque nunca tuve una presencia de padre, pero nunca me puse a pensarlo.
Y el encontrarme con los tres principios y como ingeniera me llevó a decir, hey, resulta que no era normal, era completamente normal, pero no lo sabía. Me quería, a veces me juzgaba del por qué no lo sufría, ¿no? Pero desde desde tu compartir y llevarnos a vernos, a sentirnos, a decir, en realidad no hay separación, solamente nos pensamos en separación, porque siempre podemos estar unidos y depende de cómo queramos estar unidos, desde el sufrimiento o desde la paz y la tranquilidad. Es lo que nos muestras ahora de cómo ves, cómo experimentas, cómo estás sintiendo. Muchísimas gracias por mostrar y mostrarnos este, este sentir, que desde el sentir nos damos cuenta que todo fluye, que todo se vuelve más ligero, aun cuando creamos que la ingeniería y los ingenieros somos así cuadraditos como este cuadrito que estamos en Zoom, ¿no? Pero en realidad somos más que ese cuadrado, somos más que ese cuadrito que estamos ahí inmersos, somos mucho más. Y te agradezco. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Este compartir que nos estás entregando, ¿cómo lo estás experimentando? ¿A qué te estás separando ahora? ¿Qué estás dejando ahora? Ahí te lo. Mm, y entiendo, claro. O sea, comparto algo y es para dónde está la dirección que estás emergiendo. Mm, sí, ciertamente están muy en línea con lo que está sucediendo en este minuto, en darle más espacio al sentir que siento, a compartirlo, a expresarlo, a no dejarlo debajo de la alfombra, por así decirlo. Porque sí, o sea, tengo una tendencia a ver, a mirar mucho de manera intelectual o abstracta, o pensamiento, conceptos, pero, pero eso es más bien es una manera y, y eso no quita que debajo de eso está el sentir, que pasa bastante y que muchas veces no me di permiso para evitarme un mal rato, una negación, una invalidación, un dolor o sufrimiento innecesario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo siento que justamente me estoy orientando a darme permiso a expresar ese sentir. Ah, y no solamente por expresarlo, sino que porque siento yo que el sentir que sentimos nos impulsa a, a tener espacio real. Y que cuando le damos ese espacio real, como que volvemos a una cierta paz, a cierta tranquilidad, a cierta armonía, que mientras lo estamos como rehuyendo, estamos ahí en tensión. Y una forma de batallar con eso es justamente con sobrepensamiento. Entonces, eso, como ser más amable con el sentir y también más, de alguna forma, como en una tónica de perdón
a tanto sobrepensamiento. O sea, una forma de decir como que el ego me ataca, pero la verdad otra forma es decir o sea, reconocer la manera en que he abusado de mi mente. O sea, le he pedido a mi mente cosas que no puede dar, como cierta tranquilidad, paz, armonía. Y un poco perdonarme por ocuparla mal. Una cosa así. No sé si responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Y me queda con esto el mensaje o la invitación a voltear a vernos, a sentirnos, a redescubrirnos que lo que veíamos en el otro también está en nosotros, ¿no? A redescubrirnos a nosotros mismos y que sea cual sea nuestra profesión, siempre hay, y ahí está en todos, el sentir. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, por todo. Se tiren. Sí, la invitación es de vernos queda abierta. O sea, mientras estamos experimentando el juego, está abierta. Y aprovechar las oportunidades de cuando hay cambios radicales, o sea, que notorios. Porque justamente cuando cambia afuera, puedo ver lo que queda, el remanente que queda dentro, que, que no es de afuera, sino que es autogenerado. Y también con compasión, porque si hubo una adaptación fuerte, bueno, fue funcional. Y si ya no está esa situación, gracias, la puedo ver, gracias, y la puedo soltar. Es posible. No tengo para qué pelear conmigo. Si veo que fue un mecanismo de adaptación. Ahí me fui a la mente. No sé Sí, si alguien pero más. no importa, ¿no? O sea, tenemos el regalo de usar la mente como lo requiera el momento. Sí, hay momentos en que requiere muy aquí, ¿m? Y hay momentos en que requiere acá. Los que no estén viendo el video, no, porque yo no aparezco, muy aquí es acá arriba, como cerrado en la mente personal, en el intelecto que es muy útil en ciertos momentos. O acá abajo en expansión en el pecho, que es la mente universal, es más una mente universal. ¿Habrá alguna otra pregunta? Si no, mientras tanto, puedo también recordarles e invitarlos a los que no sepan que este viernes tenemos el curso de bases de la paz y la salud mental, enfocado en esta ocasión a productividad y liderazgo. Así que acompáñenos, por favor. Vamos a estar muy agradecidos si pueden venir y también si pueden invitar a personas de su círculo. Intentamos hacerlo de esta manera porque hay personas que como que no conocen los tres principios y entonces pueden escuchar que están atorados un poco con algo de productividad, que procrastinan mucho, ¿sí? O que están buscando una manera de encontrar un liderazgo. Y, y por eso lo hicimos para este público. El enlace está, como siempre, en todas nuestras redes sociales y lo puedo poner aquí en el chat. ¿Algo más que deseen añadir? Para el curso del viernes hay que registrarse para recibir el enlace y posteriormente la grabación. Y ya está en el chat. Lo pueden ver allí.
Y con lo que tú dices, Mile, o sea, ¿cuál la invitación para el viernes? Sí, destacar que encuentro maravilloso que tengan esta instancia de una mirada de productividad, porque yo creo que es muy fácil confundir los tres principios solamente con sentir. Y, y tener esta tremenda oportunidad de verlos de la mirada productiva, que, de eficiencia y de liderazgo, muy pragmático, es una tremenda oportunidad, creo. Eso, más que nada eso. Porque sí tiene implicancia en resultados, en maneras de trabajar distintas. Así que una maravillosa oportunidad. Muchas gracias, Roberto. De verdad, te agradecemos todos los que estamos aquí por haber traído, por habernos recordado nuestra esencia y dejarnos con un sentir de conexión, de pertenencia, de paz. Los Muchísimas gracias a esperamos, todos. gracias. Y los esperamos en todos los eventos de 3PSP. Gracias, bellos. Gracias.